Buenas noches. Es miércoles 27 de marzo. Estamos analizando la semana política en Crónica Digital. Como siempre, pues, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Semana Omar, buenas bien noches. complicada. Sí, muy compleja, muy intensa, terrible lo de Rusia, terrible. Sí, Ese, eso es bien complicado. Yo partiría con eso, ¿ah? Partiría con lo sí, indudablemente, decir que hace unos días atrás, ¿no es cierto?, se provoca un atentado terrible en el centro comercial del Crocus City Hall, lo que es un tremendo centro comercial, más o menos casi para 10.000 personas. Eh, Fíjate que la situación se da, y lo cuento como contexto, más o menos a principios de marzo, particularmente cercano al 8, hay una advertencia de la embajada norteamericana de que puede existir un atentado y principalmente en espacios donde hayan, ¿no es cierto?, conciertos musicales. Esa misma advertencia la hace también la embajada inglesa, por cierto. Fíjate que esta situación, ¿no es cierto?, se da en el contexto de un concierto de un grupo que además tiene una particularidad, que había expresado públicamente su apoyo a la operación militar de Rusia en Ucrania. Para que vamos construyendo qué es lo que fue lo que pasó ahí. Entonces ingresa un grupo de personas, ¿cierto? Este grupo de personas desata una matanza de manera terrible, sale, es seguido, ¿no es cierto?, por servicios de inteligencia, es rastreado y son tomados detenidos, ¿cierto?, un grupo cercano a la ciudad de Briansk, que es un sector, ¿no es cierto?, que está muy cercano hacia Ucrania. Esos son los hechos. A las pocas horas, desde Estados Unidos se dice que Ucrania no tiene nada que ver con esto y que lo más probable, ¿no es cierto?, es que esto pertenezca a un atentado de grupos fanáticos islámicos, particularmente el Estado Islámico. Eso mismo fue reafirmado por otros medios. Por cierto, en la prensa nacional corporativa se repitió esa información también, ¿cierto? Ustedes la podían ver en televisión, en los diarios, bueno, que son los que existen hoy día en Chile, que tienen kiosco, ¿no? Se repitió la misma discursividad. Se tomaron detenidos, esos detenidos pareciera ser, ¿no es cierto?, que son de una pequeña república, es gente que no tiene gran preparación militar, es gente que fue reclutada por Telegram, o sea, y de ahí se han ido recopilando algunos hechos. El gobierno ruso apunta, ¿no es cierto?, dice así, está el Estado Islámico, pero aquí hay detrás patrocinadores, aquí hay detrás, ¿no es cierto?, gente que organizó esto. O sea, estas personas que están aquí actuaron, pero aquí hay otras personas que están detrás de esto. Y esa es la situación en la que se está, donde se está apuntando a Ucrania, ¿no es cierto? E incluso se está yendo más lejos, ¿no es cierto?, a también apuntar a los servicios de inteligencia norteamericanos y también ingleses en este caso. Hablo en términos generales de la posición que está ocurriendo. Mientras tanto, desde Occidente se dice que eso no es así, que sería el Estado Islámico solamente, y quieren aislar el tema en ese espacio. Hay una serie bueno, de reacciones de todo tipo, apoyo, por cierto, ¿no es cierto? También silencios que no son de menor importancia frente a este acto criminal. Incluso algunas voces desde un punto de vista bastante particular, en donde se dice, pero ¿cómo es posible que se trate tan mal a esta gente? ¿Cómo es posible, mire, que parezcan todos golpeados? Es complicado decirlo cuando se habla desde lejos, ¿no?
cuando no te toca tener más de 100 muertos y un espacio total casi destruido y lo que significó la muerte también de mucha gente, y empezar a sacar los cuerpos, es fácil hablar así desde la lejanía. Juan Andrés, Sí, Omar, mira, muy, 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 muy terrible. A mí me ha impresionado, pero mucho, la falta de sensibilidad y de humanismo de los grandes medios y cadenas occidentales, neoliberales, del capitalismo salvaje, que no le han dado la importancia a este hecho, más bien le han rebajado la significación. ¿Qué es lo que han hecho también con el exterminio y el genocidio en Gaza, ¿no? Que siguen hablando de la guerra entre Israel y Hamas? Acá ha ocurrido algo también de esta dimensión. Me parece impresionante, impresionante, incluido por cierto Chile, donde este hecho no ha tenido la cobertura que se merece por lo terrible que es una masacre de esta dimensión, de esta naturaleza. Eh, y esto te muestra el nivel de crueldad en que estamos a nivel planetario, ¿no? Porque si esto hubiera ocurrido en Occidente capitalista, yo creo que todavía estaríamos casi en cadena nacional y cadena internacional, cadena transnacional. Acá no, acá el hecho ha sido informado muy, muy secundariamente, pero yo creo que a los pueblos del mundo les ha provocado un impacto gigantesco, igual como lo que ocurre con el plan de exterminio en Gaza, que son los pueblos los que están reaccionando, los pueblos, y en las calles, y en las calles. Ese es un dato para mí extraordinariamente importante, Omar, extraordinariamente importante. Las reacciones de solidaridad con el pueblo de Rusia se han incrementado, por cierto que no tienen cobertura mediática de los grandes canales, de los grandes medios, no la tienen, así de simple. La omiten, la omiten. Pero hay una conmoción popular, mundial, en relación a esto. Luego yo quisiera aportar algunos antecedentes, ¿no? Y me distancio inmediatamente de aquella gente que tan irresponsablemente y con tanta liviandad eh, descalifican lo que ellos, no yo, ellas y ellos llaman teorías conspirativas, no yo, ojo, ellas y ellos. Y lo hacen para descalificar ciertas cosas que están develando las verdaderas y originarias responsabilidades en hechos de terrorismo, no solamente como el que ha ocurrido, porque es un hecho de terrorismo, sino que también en otras partes del mundo, ¿no? Partiendo, volvemos a Gaza. Al-Qaeda y el Estado Islámico son aparatos direccionados por la CIA y por los servicios de inteligencia de la OTAN y el Mossad. Esto no es ninguna novedad, lo que estoy diciendo. Ninguna novedad. Por eso es que es tan complejo cerrar y decir esto lo hizo Al-Qaeda o el Estado Islámico y cerrar. Y por eso es que es tan importante lo que ha dicho el presidente Putin en el sentido de decir, nosotros vamos a investigar a los responsables, no solo a los ejecutores. No es la primera vez que la CIA, el Mossad y los aparatos de la inteligencia de la OTAN realizan este tipo de acciones de terror. No es la primera, ni es el primer país. Lo han hecho en forma recurrente en distintas partes del mundo, pero principalmente han concentrado este tipo de acciones en el Oriente Medio, en el Cuerno de África, en esa zona. Hace unos días atrás, cosa que por cierto aquí en Chile se desconoce, se omite, en un noticiero de la televisión de Libia, la actual Libia, no la Libia de Gaddafi, ojo, amiga y amigo, para que no se confunda, porque de repente
Ah, Gaddafi, entonces ya, pum, dictadura, terrorismo, no. Una cosa así como ciega, una cosa. Yanquilandia tiene mucho eso y desarrolla mucho eso como construcción de, de, de certeza en el nivel planetario, ¿no? Una descalificación brutal, violenta. Bueno, pero en la Libia actual, ¿no? En un noticiero de la televisión de Libia, en unos días atrás, se entregaba la información a través de videos y a través de información que no fue desmentida por nadie, de agentes del Mossad que estaban activados en el Estado Islámico. Uno de los agentes del Mossad dice su nombre real, no el que tiene bajo la caparazón del Estado Islámico, dice su nombre real y dice sus tareas dentro de lo que él le corresponde hacer en el Estado Islámico, especialmente involucrándose en los espacios más religiosos. El Estado Islámico es una cuestión hiperreligiosa, hiperconservadora, tiene una serie de patrones. Curiosamente, ha tenido una tremenda incidencia, especialmente en el ámbito de lo que significa el robo del petróleo, la división dentro del campo árabe. eh, y bueno, esta vez lo que ha quedado en evidencia en esa información, insisto, no desmentida por nadie, es que hay agentes del Mossad involucrados, pero directamente, no gatillando, sino que metidos adentro del Estado Islámico. Al-Qaeda fue un aparato que ya en el tiempo de la lucha contra la Unión Soviética tuvo un cierto protagonismo al lado de los aparatos de inteligencia norteamericanos. Viene de ese tiempo, o sea, no estamos hablando de cosas tan nuevas. Y también con el mismo perfil. Ahí hay una tensión, ahí ha cambiado el cuadro, particularmente en el caso de Afganistán, pero Al-Qaeda ha seguido operando, ¿no? Y Al-Qaeda ha seguido operando bajo la direccionalidad de los aparatos, insisto en este punto, los aparatos de inteligencia norteamericanos y de la OTAN, que actúan en Libia, actuaron en Libia, siguen actuando en Siria. Eh, yo creo que se han ido trasladando a otros lugares y yo no tengo prácticamente ninguna duda, Omar, de que este atentado criminal está gatillado por la inteligencia criminal ucraniana, la CIA norteamericana, la OTAN, y tiene como objetivo generar una situación de desestabilización al interior de Rusia para, yo diría, generar temor, miedo, inseguridad respecto del gobierno de Putin, que acaba de obtener un resultado electoral que más allá de las estupideces que algunos hablan, porque son estupideces, ¿no? O sea, se olvidan que en Estados Unidos hay un sistema electoral indirecto, no hay elección universal, ahí se olvidan, ahí no dicen nada, se olvidan de que en Estados Unidos vota menos del 40, el 40% de las personas que tienen derecho a voto, pero ahí no dicen nada, ahí vale todo. Se olvidan de que cuando fue electo Trump, sacó 1 millón de votos menos que Hillary Clinton. Y sin embargo, igual fue presidente. Explíquense eso, amigas y amigos, antes de entrar a esta torpeza, a esta caricatura, a este absurdo de que todo lo que no es Yanquilandia o el eurocentrismo no es democracia. Porque es súper peligroso. Y lo digo porque de alguna manera la reacción brutal de omitir el impacto de lo que significa un hecho tan criminal como el que ha ocurrido en Moscú tiene que ver con esto. Porque los estándares del punto de vista de la civilización, el capitalismo salvaje occidental justifica, por ejemplo, lo hemos dicho otras veces, el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki cuando el conflicto ya había entrado a una fase distinta de la propiamente hegemonía militar. Hay películas, ¿no es cierto? Todo fantástico, o sea, poco menos que los pilotos de los aviones
que lanzaron las bombas son pobres víctimas que tuvieron que ir a lanzar una bomba atómica. Y por ahí y por allá aparecen cosas que le dan cierto grado de humanidad. El comandante Fidel Castro hizo un viaje a Japón y lanzó este punto de referencia que estoy señalando ahora, pero es uno de los pocos líderes que se atrevió a hacer eso para exigir y demandar la paz mundial. Entonces yo creo que aquí, en este hecho criminal, en este atentado en Rusia, en Moscú, hay que hacer el esfuerzo por analizar de mejor y con más profundidad. Yo creo que lo que está buscando el imperialismo yanqui, insisto, es golpear el gobierno de Putin, golpear las elecciones, generar miedo, incertidumbre dentro de Rusia. Yo creo que el gobierno ucraniano encabezado por Zelensky ya entró hace rato a una fase de criminalidad. Este no es el primer hecho. Han habido otras circunstancias en donde las fuerzas militares ucranianas, que no es con el apoyo, sino que con el protagonismo de fuerzas militares alemanas, italianas, francesas, españoles, han bombardeado y atacado centros civiles. Hace unos días atrás nomás fue asesinada una niña o un niño menor en una de las comunas rusas por bombardeo ucraniano. Entonces creo que, Omar, hay que hacer el esfuerzo porque esta omisión, este silencio, esta falta de sensibilidad, lo que ha hecho es generar una situación donde eh, el evento criminal y la magnitud que tiene de atacar a la humanidad rusa queda en un segundo, en un tercer plano de relevancia. Yo no tengo nada, al contrario, en contra de que los grandes canales hubieran dado como noticia el otro día que la princesa, no me acuerdo cómo le dicen, haya Kate. anunciado que tiene cáncer. ¿Mm? Ujú. Pero te quiero decir que en el seguimiento, porque lo hice, de los canales abiertos, daban 20, 25 minutos a esa noticia y después algunos, porque ni siquiera lo dieron todos, en Chile y en otras partes del mundo, hablaban de este hecho en Rusia, si es que 5 minutos, si es que 5 minutos. O sea, cuando estamos llegando a esos niveles de inhumanidad, a mí me parece que, insisto, el punto de referencia es, bueno, es Rusia, es Rusia. Bueno, fue Japón. Bueno, fue Libia. Bueno, es Palestina. Y yo creo que esto es coherente con el hecho de que los aparatos de la inteligencia norteamericana y de la OTAN, que son aparatos políticos militares, no son aparatos militares, son políticos militares, que han operado insistentemente en generar divisiones en el Oriente Medio de hace mucho tiempo, en África, hace muchos años, hace mucho tiempo, desde los tiempos de la colonización anterior. Operan en nuestra región también con estos mismos propósitos, estos mismos objetivos. No es que no operen. ¿Qué hace el Mossad, por ejemplo, en nuestra región? Mucho, pues. ¿Qué hacen los servicios de inteligencia alemanes en nuestra región? Mucho, mucho. Y no solamente hacen del punto de vista de venir a preguntar qué es lo que está pasando en Chile. Operan al interior de Chile, operan en los sistemas políticos, económicos, operan en Chile y Sí, operan en Argentina y sin operan en duda, toda la región. sin Entonces, duda. hay como insisto, en esto algo que nos debiera entrar a preocupar un poco más desde el punto de vista de cuál es el sentido más profundo de este tipo de operaciones terroristas, porque son terroristas, ¿no? Frente al cuadro que hay en este momento en el planeta. Y cierro señalando un punto que me parece también muy relevante. Eh, Se logró por parte del Consejo de Seguridad un llamado al cese al fuego. Sí. Pero usted sabía, amiga y amigo que nos está escuchando, que Estados Unidos se abstuvo, no votó a favor, se abstuvo. Todos los demás países del Consejo votaron a favor de que se instale el cese al fuego. Estados Unidos se abstuvo. Ahora,
con la abstención también generó que se aprobara esta resolución. Pero, pero, la abstención le permite a Estados Unidos seguir colaborando militarmente con Israel en la zona. Y por eso es que el cese al fuego no afecta, lo hemos dicho otras veces, a los portaaviones de guerra y a todos los barcos de guerra que están alrededor de los portaaviones que están en la zona de invasión. No afecta porque lo que está buscando Estados Unidos es instalar un puerto y eso le es útil incluso para Estados Unidos este cese al fuego, un puerto en donde Estados Unidos, el imperialismo yanqui y la OTAN tienen como objetivo empezar a exportar y hacerse del gas que existe en la franja. Ese es su objetivo. Ese es su objetivo. No es que los israelíes dejen de matar Palestina y palestinos. ¿Y qué es lo que ha pasado en estas horas y en estos días? Que Israel ha seguido matando Palestina y palestinos. Entonces, bien dice Daniel Jadwe el otro día, y lo dice él y lo dicen muchas personas. Bueno, si llegamos al punto, lo hemos dicho acá, que el sistema internacional no logra detener este genocidio, porque no lo logra. Luego hay un cese al fuego, no lo respeta Israel y sigue bombardeando, y sigue bombardeando, y sigue matando niñas, niños, o bombardeando hospitales. ¿Qué es lo que se hace? La militancia del Partido Comunista Griego, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron el otro día fue simplemente impedir en términos físicos que armamento que iba desde Grecia a Israel llegara al lugar donde tenían que instalarlo en un barco, creo, o en un avión, no estoy seguro, pero lo que hicieron fue entrar derecho y físicamente a impedir aquello. En Bélgica, hace un tiempo atrás, sindicatos impidieron de que armamento israelí fuera instalado en barcos para mandarlos desde Bélgica a Israel. Yo creo que no hay otro camino. No hay otro camino. O sea, si se quiere de verdad salvar vidas de niñas y niños que están siendo asesinados en estas horas, no hay otro camino. El término de las relaciones y el boicot directo, directo, así como lo han hecho los comunistas griegos, así como lo han hecho los sindicatos belgas, así hay que hacerlo. Y yo creo que la gente que en este país, en mi país, salieron a defender a Israel porque el presidente Boris decidió que no debían estar presentes en la FIDAE, perdone, lo digo con respeto, pero directamente se han hecho cómplices de lo que está haciendo Israel en estos momentos. En estos momentos, porque la no presencia de Israel en la FIDAE era una forma de decirle, ustedes no, ustedes no. Entonces creo que hay, Omar, que llegar a otro nivel, o sea, en este momento que estamos hablando aquí, en esta hora, en esta noche, Israel sigue bombardeando, a pesar de que hay un acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que aprobó el cese al fuego con la abstención del imperialismo norteamericano, con la abstención, que es lo que permite, insisto, este punto, se ha dicho muy poco, que la presencia militar norteamericana y de la OTAN siga absolutamente instalada en la zona y siga resguardando y siga apoyando y siga trabajando directamente con Israel. O sea, el cinismo del gobierno norteamericano es total, es total. Y yo creo que la correlación del punto de vista de lo que está ocurriendo en el planeta respecto del atentado criminal en Moscú, la correlación apuntan, y es necesario mirarlo con más atención, a una fase a partir de la cual eh, los poderes fácticos a nivel internacional, a nivel transnacional, están operando con hechos de esta naturaleza para impedir que los procesos que están cursando en la perspectiva de abrirle camino a la paz en el mundo se vayan consolidando. Eso es el efecto de todo esto, digamos. Juan Andrés, fíjate, frente a lo que tú estabas planteando, añadir algunos datos más. Fíjate que en este atentado que se produce en Moscú hay un dato que no calza. Y es que en general, cuando
actúan militantes del Estado Islámico o gente de ese mundo, no quedan vivos, no actúan por dinero, actuaron por dinero y están vivos. Otro elemento importante, yo diría que la inteligencia ucraniana ha tenido una historia en relación con actos de corte terrorista. La hija del filósofo Dugin, el muchacho, ¿no es cierto?, que era un líder dentro de estas redes sociales, que fue asesinado también por una bomba. O sea, situaciones que son tremendamente complejas y que son calificadas como actos terroristas. O sea, hay un historial, hay una forma premeditada de actuar, hay una advertencia de Victoria Nuland, por ahí a finales de enero, principios de febrero, sobre las sorpresas que podía llevarse el gobierno ruso. Victoria Nuland sale, pero la perspectiva estratégica continúa. ¿Cuál es esa perspectiva estratégica? Como dices tú, Juan Andrés, generar, ¿no es cierto?, el terror. El objetivo del terrorismo es instalar el miedo. Pero otro aspecto también, intentar ver acaso existe una sobrereacción del gobierno ruso con el pueblo ucraniano, cosa de deslegitimar, ¿no es cierto?, la situación actual y por tanto de empezar a pintar de otro modo esta tremenda derrota, esta derrota que es humillante para la OTAN. Y esa es una situación, ¿no es cierto?, que también hay que evaluarla, porque también esto significa un cambio o una alteración en la forma de combate por parte de la OTAN. La OTAN primero intentó por las sanciones económicas, intentó con una contraofensiva, ambas fracasadas. Ha hecho una campaña internacional en contra no solamente del gobierno ruso, sino que de la cultura rusa, de la ciudadanía rusa, de todo lo que tenga que ver con el mundo ruso, incluso hasta con su fe, hasta con sus creencias. Y en donde hoy día, ¿no es cierto?, se instala de que da lo mismo que entre un grupo de terroristas y asesine a personas que están en un concierto, y como dices tú, y el mundo aparentemente no reacciona. Y Occidente, ¿no es cierto?, se lava las manos. Pero en este contexto también van apareciendo y se van clarificando algunos discursos. Y en eso es muy interesante escuchar la intervención de Josep Borrell en CNN, una entrevista que le hacen. Voy a colocar un pedacito que está traducido con la gentileza del medio asociado que es RT, por cierto. Vamos a buscarla acá, a esta, esta pequeña entrevista. Va a estar aquí. Aquí está. We cannot afford Russia win this war. Otherwise, the US and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. It is also in the interest of the US as a global player, someone who has to be perceived as a reliable partner, a security provider to the allies. Más claro, o sea, esto nosotros debo decir que lo venimos diciendo Sí, desde de que que exactamente. comenzó el conflicto en términos armados.
como operación militar, porque este conflicto viene desde el 2014 y el ámbito Así militar es, pues. viene desde el momento, ¿no es cierto?, en que el Estado ucraniano empieza a bombardear y a perseguir a su propia gente Y a matar comunistas. y a matar comunistas. Sí, pues. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, frente a eso siempre se dijo, ¿no es cierto?, que era la defensa de la democracia, que era la defensa de los derechos humanos, que era el derecho internacional. Bueno, ahora queda claro que eso no es así, que es una cuestión de intereses y que aquí no se trata de tener cariño ni amor por el pueblo ucraniano, sino que aquí se trata de venir y defender, ¿no es cierto?, los intereses de Estados Unidos y los intereses de los europeos en Ucrania. Por tanto, en ese sentido, ¿no es cierto?, se puede esperar que se sacrifique hasta el último ucraniano, en razón de eso. Y y en paralelo, frente a esos mismos intereses, ¿no es cierto?, están dispuestos a sacrificar hasta el último palestino, en paralelo. Exactamente. Pese a la Exactamente. vergüenza internacional, pese a los reclamos, pese a todo. Juan Andrés, una noticia de último minuto. Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada Argentina. Ahora, a propósito de algunas declaraciones del ubicado presidente, señor presidente argentino, que siempre cuando interviene Bueno, en relación con con quienes comparten, ¿no es cierto?, tu misma dignidad de elegidos, no los trata muy Milei bien, digamos. estuvo hace poco en Israel. ¿Sí? Milei es una avanzada de una estrategia política, militar. Yo creo que puedo adelantarlo y ojalá que lo podamos realizar, pero vamos a hacer con Omar un programa especial sobre esa situación con Susana Yacaman. Que es impresionante la cantidad de antecedentes que muestran los movimientos del capital especulativo financiero, incluso desde antes de que se formara el Estado israelí. Las sociedades de bancos con Gran Bretaña, ¿Sí? en fin, o sea, hay una cantidad de cosas que son información, no son opinión, y que yo lo asocio a al papel que está jugando el gobierno de Milei eh, en esta etapa, y creo que tenemos que tratar de adelantarnos un poquito a los análisis, Omar, porque lo que se está generando en el cono sur es de esa dimensión, Sí. y creo Yo, que están apuntando también en función de aquello. O sea, tenemos en nuestra región, tenemos, yo diría, una disputa muy dura. La existencia de Venezuela, de su gobierno, de Brasil, de su gobierno, de México, de su gobierno, de Cuba, de Nicaragua, eh, de otros países que tienen posiciones respecto de estos asuntos, asumidas, adoptadas, posiciones estratégicas de defensa de la paz, de la integración. Pero no es todo el continente. Y yo creo que el gobierno de Milei, una de las cosas más peligrosas es que intenta revertir todo el esfuerzo que se había realizado por décadas desde Argentina por gobiernos progresistas en relación a estos puntos de referencia. sí, Entonces, yo creo que necesitamos adelantarnos en los análisis también porque en nuestra región van a seguir ocurriendo cuestiones de tensión alta del punto de vista de generar lógicas que permitan desestabilizar los procesos emancipadores y tratar de consolidar una tendencia que se abre camino también con el crimen. Acaban de asesinar a una joven alcaldesa en Ecuador. sí. Fíjate que los maestros Y de la... es una alcaldesa, si yo no me equivoco, del sector del partido de Rafael Correa. Claro, mira, yo te Entonces, diría, entonces ocurre, sí, sí, ocurre, Omar, ocurre de que en nuestra región a la CIA y a los aparatos de inteligencia militar norteamericanos no les preocupa el crimen organizado ni el narcotráfico como negocios.
no les preocupan. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas. Ahí es donde hay más lavado de dinero que en toda la región. El negocio no les preocupa. Ellos van por sobre estas situaciones para generar procesos de desestabilización, que es otra cosa. Y entonces, amiga y amigo, cuando usted ve algunas películas donde la gente de la CIA aparecen como, no sé, pues, bueno, Robin Hood les queda chico, les queda chico. Sí, Sí, pues. sí, mira, yo diría lo siguiente a eso, ¿eh? Que en general, o no sé si en general, pero cuando uno hace un seguimiento de la acción de el momento en que Inglaterra fue imperio y de los inicios del gobierno norteamericano, incluyendo ahora, en su fase imperial, hay una cosa que los caracteriza a ambos, y es que donde van buscan instaurar la división, buscan instaurar, ¿no es cierto?, un cierto tipo de desorden, no permitir ni que los estados ni que los gobiernos se desarrollen. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, la acción desestabilizadora de Milei hoy día en América del Sur responde de uno u otro modo a esa forma de actuar ya del viejo imperio británico. Otro dato muy importante, el grupo que se preocupa de la seguridad del presidente Zelensky son principalmente el Servicio de Inteligencia Británico. Y esos son datos ya reconocidos abiertamente, se pueden Sí, encontrar. sí. O sea, el señor Zelensky ya no responde, ¿no es cierto?, a la seguridad de su propio país. Son elementos que están ahí, sobre la mesa. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con el presidente Milei. Y a qué intereses es Piensa lo que tú, va a Omar, responder. claro, cómo se ha acentuado la acción criminal de bloqueo contra Cuba a nivel de los ciberataques y a nivel de otras acciones más, también muy poco difundidas. Las denuncias que se están haciendo ahora, en estos días, respecto de atentados al presidente Maduro. No, pero ¿Sí? mira, volvemos a lo mismo. No, pero es que el dictador, o sea, tú justificas incluso intentos para matar a un presidente. La señora Corina, hace un tiempo atrás, llamó a derrocar por la violencia al gobierno encabezado por el presidente Maduro. Quien le guste, a quien le guste, fue electo. Y esa elección fue reconocida, incluso por organismos internacionales, reconocida. Obviamente, Estados Unidos no, pues Estados Unidos no reconoce a nadie que no quiera reconocer. Es de una unilateralidad tremenda, una arbitrariedad brutal. Entonces, si seguimos pensando que Estados Unidos, como incluso gente de mi sector, ¿no es cierto?, le pone nota a los sistemas políticos de todo el mundo, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y yo me permito con todo respeto dirigirme a mi sector en este tema. Porque ocurre que la señora Corina, insisto, ¿no es cierto?, que habla con gente del Parlamento chileno y se reúne por Zoom y se victimiza, llamó a derrocar por la violencia armada al gobierno del presidente Maduro. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Y eso es un delito contra la democracia. Es un delito contra la democracia. Cuando hay gente fuera de Venezuela que justifica aquello, son cómplices de delitos de criminalidad en contra de un gobierno electo democráticamente. Entonces, yo creo que las cosas hay que tratar de develarlas. Mira, el grupo de Lima. Finalmente, ¿qué es lo que era el grupo de Lima? ¿Qué es lo que era el grupo de Lima? Que apuntó todos sus dardos hacia Venezuela, cuando trataron de entrar por la frontera y generar una desestabilización que podría haber terminado en un conflicto militar. Yo lo he dicho otras veces, Omar, y lo he dicho en este programa. Siendo presidente del Brasil, Bolsonaro, el gobierno brasileño retrocedió y no se involucró en esa aventura donde estaba Piñera, en donde estaba Santos, no Santos, sino que el otro presidente colombiano, eh,
no se involucró. Sí, sí. Y, ¿Mm? Y no se involucró por la sencilla razón de que las Fuerzas Armadas brasileñas, que tienen un concepto geopolítico un poquito más, ¿cómo decirlo? Yo no lo comparto, pero un poquito más ubicado que otros altos mandos de las Fuerzas Armadas en nuestra región, hasta ahí llego para que después no me acusen de subversión, se dieron cuenta de que era una aventura tremenda, que podía generar una tensión fronteriza entre Brasil y Venezuela. Pero claro, a los norteamericanos, esas desestabilizaciones y esas tensiones militares entre países de nuestra región no solo les convienen, las estimulan. Cuando se produce el acuerdo de paz, las negociaciones por el acuerdo de paz, en Colombia, Estados Unidos no se involucró, observó, pero no se involucró. Se involucró Noruega, Francia, Brasil, Cuba, qué decir, Venezuela, Argentina, Chile. Sí se involucraron, Ecuador. Pero Estados Unidos no se involucró. Y Estados Unidos siguió fortaleciendo el Comando Sur. El Comando Sur, Fuerzas Armadas norteamericanas que tienen asentamiento en varios ciudades, perdón, varios países de nuestra región. Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces, cuando hay gente de mi sector que dice, no, es que volviste a la Guerra Fría, no sé en qué país viven, no sé en qué región viven, no saben que incluso hace unos años atrás, hasta las Fuerzas Armadas españolas metieron armamento cerca de Colombia. ¿Y qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas españolas en Colombia? ¿Y qué tiene que hacer el Comando Sur en nuestra región, en Paraguay, en Ecuador y en otros países más? ¿Me puede explicar alguien eh, cuál es el sentido de todo aquello? Cuidado que de repente en el propio sector que defiende la autodeterminación de los pueblos y un montón de otras cosas más, cuidado que de repente con esto de quedarse pegados en la globalización capitalista y el fin de la historia, nos pueden pillar mal parados, porque aquí las operaciones que están cursando en nuestra región apuntan en esta dirección. En ese tiempo, yo me recuerdo perfectamente que lo que intentó Uribe, antes, después lo hizo Piñera y otros más con Ujú, Venezuela. Pero Uribe, al bombardear el campamento que estaba efectivamente en territorio ecuatoriano de la FARC, lo ujú. que buscaba era impedir que en ese campamento se siguiera realizando lo que se estaba haciendo, que era el diálogo por la paz, previo al acuerdo. Esa era la función de ese campamento. Esa era la función, no era la guerra. Y lo que hace Uribe es bombardear el campamento, matar al encargado de ese campamento, que era el comandante de la FARC, que muere, que asesinado allí. Reyes, Encuentran no los me acuerdo si era computadores, Reyes, de apellido Reyes, pero. Raúl Reyes, Raúl Ujú, Reyes, encuentran los computadores, ujú. y no solamente la Corte Suprema colombiana, sino que también tribunales norteamericanos dicen, no, si esto es un montaje, esto es un montaje. Aquí en Chile abrieron un proceso judicial en contra del Partido Comunista, a mí me tocó declarar, José Sí, Insulza también lo citaron a declarar, estuvo preso meses, un compañero nuestro, porque nos sí, trataron de meter en el tema. Y lo que sí, se estaba haciendo era un esfuerzo muy sostenido por abrirle camino al diálogo por la paz, que fue lo que finalmente se hizo. Pero todo eso iba en esa dirección. O sea, la invasión y el bombardeo a Ecuador, lo que buscaba por parte de Uribe y los Estados Unidos era generar un conflicto militar entre Ecuador y Colombia. Y ahí, ¿qué es lo que impidió aquello? La madurez de un joven presidente, Rafael Correa. sí, Eso fue lo que impidió la guerra. sí, así es. Entonces, yo digo, cuidado cuando de repente nos pasamos unas películas que no sé de dónde salen, ¿no? Ya. Aquí, cuando era presidenta pro tempore Michelle Bachelet de UNASUR, y cuando se intentó dividir el territorio boliviano bajo el gobierno del presidente Evo Morales, esto pasó hace unos años atrás, Ujú, el embajador norteamericano en Bolivia era el mismo embajador que tuvieron en los Balcanes, que es un tipo de la CIA, que ujú. opera es experto en divisiones de países, generar desestabilización, en fin. Que salvo eso,
Entre otras cosas, el pueblo boliviano, en primer lugar, que reaccionó, que es un pueblo que ha reaccionado varias veces, no una, muchas veces ya, defendiendo su soberanía. Es impresionante y admirable lo que hace el pueblo boliviano, lo que hizo hace poco, cuando la hija de Trump y la CIA de nuevo se fue a meter a intentar un golpe y desestabilizar. Bueno, en ese momento la presidenta pro tempore de UNASUR convoca a UNASUR a Santiago de Chile y llegan a Santiago de Chile Lula, Silva, Kirchner, Chávez, Uribe, que astutamente captó que no se podía restar al esfuerzo. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen una declaración donde dicen que no van a aceptar esta provocación en contra del Estado Nacional Boliviano. Y ahí nadie dijo nada que hoy se están metiendo en los asuntos internos de otros países, nadie, porque era tan descarado el intento de generar una división del territorio boliviano, ¿no? Balcanizar, que esta forma que se tomó de defender por los países tuvo resultados. Entonces yo creo que estamos, Omar, en una situación que hay que observar con mayor atención, con mayor Sí. preocupación. Y sobre todo entender esta dimensión de la geopolítica, ¿no? Yo insisto con eso porque de repente en el mundo político a nivel nacional se escapa un poco este factor, o, o la lectura que hacen es demasiado antojadiza, para no llamarla de otro modo. Yo les quiero Para no recordar llamarla de que otra forma. que hay un Sí, señor, ¿no es cierto?, que se llama Nicholas Pickman, que era un periodista de origen holandés, considerado el padre de la geopolítica norteamericana, seguidor de Mackinder, de Mahan, y que planteaba lo siguiente. Decía, un Estado existe o por su propia fortaleza o por la protección de un poderoso. Los estados débiles son pesas en la balanza usadas por los fuertes. Su existencia se debe no a su vigor, sino más bien a que ningún poderoso necesita de su territorio o paradójicamente porque lo necesita como amortiguador o contrapeso. Se los dejo ahí. Cita como para la noche, para dar la vuelta, sobre todo para darle una algunos vuelta. sectores del buenismo, Sí, claro, sí, claro. sobre todo para algunos sectores del buenismo, para que sepan que además el señor Spickman está muy vigente en la política norteamericana. Así es. No es porque sí. Juan Andrés, bueno, el caso Morcilla ha ido tomando riendas por diversos lados, ¿no? Toca a la familia Piñera, al expresidente, toca a diversos sectores, ¿no es cierto?, de la élite política y Poder económica, judicial, policía. policial. O sea, tanto así que pareciera ser que la idea ahora es tratar de restringir el acceso a esta llamada porque parece que esto es una bomba, una verdadera bomba de racismo lanzada, ¿no es cierto?, en el patio, digámoslo, en Sanhattan. Para Así es. Exacto, el territorio es ese. Es el territorio de los poderes fácticos, de la derecha, de los poderes y de las fuerzas políticas que se acostumbraron desde los 90 en adelante a operar en esos espacios Ujú. y que se tienen que hacer responsables de esto. Y los poderes del Estado que han funcionado con esta lógica. A mí, Omar, me produce altísima preocupación porque no es solo un tema de encuestas. En Chile, una ciudadanía que es cada vez más mayoritaria, está al punto de despreciar a las instituciones políticas y a los partidos. Está a punto. Está muy cerca de eso, de un desprecio. Y está a punto de ese desprecio porque estas cosas que ocurren, yo diría que con esa credibilidad, que ya está muy deteriorada, que viene hace muchos años, que se une en simultaneidad con los descontentos sociales que también lo hemos dicho otras veces, vienen desde muchos años, y que traspasan generaciones, porque creer que las generaciones son estancos fijos, que no tienen ninguna relación sociocultural, temporalidades mediante, en fin, yo creo que simplemente, bueno, aquí en nuestro país la élite y los sistemas dominantes tienen varios mecanismos de defensa que dan como para
un análisis más profundo como los que hacía Eric Fromm de la sociedad capitalista, como mecanismos de defensa, de dominación, en cuanto a fragmentación, en cuanto a constructos del punto de vista de elementos de certeza, que en rigor no son eso, el tema del miedo permanentemente. Yo creo que aquí estamos en una situación que yo creo, insisto, Mar, es muy compleja porque las carencias socioeconómicas son reales y son crecientes. La situación de la pequeña y mediana empresa es extremadamente crítica. Los temas que tienen que ver con salarios son muy críticos, muy críticos. La Fundación Sol acaba de entregar un estudio en donde el promedio del salario en Chile está a 500.000 pesos para abajo. Así De es. eso estamos hablando. Y yo no sé si alguien podrá vivir con 500 lucas. Ni siquiera estoy hablando de una familia con 2 o 3 personas. Estoy hablando de 2 personas. Entonces, si alguien a mí me dice que estamos al descueve porque la macroeconomía es bullante, francamente yo creo que estamos muy mal. Porque además, esta economía, este modelo económico está colapsando también como tal, estructuralmente colapsando. Este modelo económico ya no tiene los niveles de crecimiento que tenía en los 90. Ahora, guardamos la diferencia porque bajo dictadura, entre comillas, la acumulación y la hiperacumulación y la creación de grandes corporaciones y grandes grupos económicos se hizo al calor del 40% de cesantía en Chile. La hambruna era generalizada. Era generalizada. No era una población, era generalizada. Pero tú en estos momentos tienes decenas y decenas de campamentos en todo el país, decenas, que son marginalidad estructural completa. Les sugiero, amigas y amigos, que por ahí busquen, encuentren un artículo de un sabio, y lo digo con mucho respeto y afecto, Miguel Labner, sobre lo que dice si se produce este desalojo en el campamento que está en San Antonio. Y Miguel Labner es un tipo que habla desde la historia, porque él junto con otras arquitectas y arquitectos fueron parte de muchos esfuerzos por producir el cambio desde aquellos conventillos que se produjeron en Chile, especialmente en las zonas urbanas, que eran miles y centenares de miles de personas que venían desde el campo a la ciudad buscando algo y que llegaban y que se formaban y que muchas de las comunas de la región metropolitana y de otras regiones del país, casi en todas, una base importante de asentamiento poblacional está originado en campamentos, en lo que se llamaba las callampas. En Ñuñoa hubo callampas, en Peñalolén, en La Reina, para no ir para el otro lado, para que no nos pasemos película. Entonces, Miguel Labner es parte de un colectivo de arquitectos, gente que trabajaron duro por ir al concepto de arquitectura, habitabilidad para esas familias que venían desde esa marginalidad. Casas sin techo o con techo muy frágil, sin piso, casas con piso de barro, ¿no? De tierra, sin baños, y trabajaron y le pusieron mucho a todo eso, a llegar a un concepto de poblaciones colectivas dignas. Él ha levantado la voz en estos días a propósito de lo que lamentablemente la Corte Suprema dio como fallo. Dio 6 meses para desalojar ese campamento. Y hay otros que creen que la solución es sacar a la gente con los militares. O sea, si se quiere combatir el narcotráfico y el crimen organizado, yo le diría a la derecha que dé sus votos para que avancemos rápido y urgentemente en todos los proyectos que ha presentado nuestro gobierno respecto del tema del seguimiento del lavado de dinero, el narcotráfico y un montón de otras cosas más. Démoslo el financiamiento en el presupuesto y en la reforma tributaria, en el pacto fiscal, para que esas políticas puedan ser incrementadas todavía mucho más de lo que están en este momento. No usen más, no manipulen más, no manipulen más. Claro, porque tienen los medios hegemónicos, entonces los medios hegemónicos no van a las causalidades, van a los efectos y lo espectacularizan. Eso es lo que hacen.
Entonces, claro, la ciudadanía no tiene la posibilidad, salvo cuando golpea la realidad brutalmente como la está golpeando ahora. Pero nosotros tenemos centenares de campamentos, Omar, en todas partes, en Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama, Santiago, qué decir, Valparaíso, Pal Sur, la región de la Araucanía. Está lleno de campamentos, está lleno de pobreza. Entonces, cuando tú tienes una situación de esa dimensión y tienes este otro componente, la corrupción. ¿La corrupción de quién? Asentada en este momento, fenómenos de expresiones de corrupción en el Poder Judicial, en la policía, en figuras políticas claramente identificables. Yo creo que hay que tomar más en profundidad también estos fenómenos. Hay que tomarlos más en profundidad. Yo no digo que, porque aquí han salido porque ay, que el estallido, mira, si para mí el problema no es el estallido. La señora Matei está preocupada de ser presidenta de Chile, por eso entra en esta lógica. Eh, pero aún así, si el problema es que los descontentos sociales en Chile, socioeconómicos en Chile, están llegando a niveles extremos. Extremos, yo insisto, la situación de la pequeña y mediana empresa en Chile es extraordinariamente crítica. El poder adquisitivo está muy, muy cuestionado. Los salarios están muy bajos, la precariedad está subiendo. Hay listas de esperas respecto de enfermedades que golpean duramente a la gente más pobre. En educación se necesitan más recursos. El colegio de Coronel, en donde empezó la revolución pingüina, no tenía vidrios, las puertas se abrían, entonces las niñas y los niños de ese liceo se entumían, como decimos en Chile, se pasaban de frío. Ahí empezó la revolución pingüina, no empezó en Santiago, y empezó por eso. Yo le digo, vayan a ver si es que pueden, si los que no pueden, créanme, ese liceo está más o menos igual, está más o menos igual. Entonces creo que cuando las cosas están en esa dimensión, si de verdad buscamos el interés nacional, buscamos ayudar a la ciudadanía, buscamos acuerdos nacionales para enfrentar este tipo de cosas, que se haga, pero no como lo hizo lo que pasó en el Senado. Yo no sé si alcanzamos a hacer ese programa, Omar, pero yo me permito recomendar a la ciudadanía, escuchen, vean la intervención de la senadora Sepúlveda, Sí, del sí, senador Buenchumilla, lo habías dicho, sí. cómo describe el Senado y la Cámara de Diputados. Una persona que tiene una trayectoria, que ha sido diputada, que ahora es senadora. Véanlo, véanlo, porque es como para tomarle más el peso a lo que está realmente pasando en Chile. Realmente pasando en Chile. Y cómo eso se va a seguir expresando en las subjetividades del país. Sí, nosotros hemos hablado varias veces en el programa del proceso de decadencia, ¿no? El proceso de decadencia de la élite, de que desde ese punto de vista se han visto cuestionadas, se han visto interpeladas de diversas maneras y desde hace mucho rato, en donde el 18 de octubre es una parte de muchas otras interpelaciones que han ido ocurriendo a través de la historia, a través del tiempo, desde el año 2006 en adelante, para decirlo de algún modo. Y entonces hoy día se llega a una situación en la que pareciera ser, ¿no es cierto?, que la metástasis está extendida a un punto que yo diría que todavía no es de no retorno, pero que vuelve muy difícil el proceso, ¿no es cierto?, de limpieza. Vuelve muy difícil el proceso de una cierta normalidad, porque no tenemos una élite preocupada de los intereses de Chile, porque el mundo político está preocupado en mirarse el ombligo,
porque el mundo de la justicia pareciera que también tiene nexos y funciona al alero, ¿no es cierto?, de esta burguesía, de esta nueva burguesía que nace de 1975 en adelante, y que por tanto es un proceso de colonización que se da del Estado y de otros espacios para que esta burguesía pueda funcionar de manera libre, tranquila, ¿no es cierto?, y pueda abocarse a, al proceso de despojo, al proceso de saqueo y por tanto, ¿no es cierto?, a toda esta especie de mano invisible, llamémosla así, por la cual, ¿no es cierto?, evidentemente todo funciona para ellos, es la ley del embudo, y para la gran mayoría de los chilenos no funciona. Punto. O sea, estamos en eso. Exactamente. Mira, en ese contexto, Omar, yo creo que Mm. es súper, súper importante lo que está cursando hoy día a nivel de la convocatoria que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores de Chile a un paro nacional el 11 de abril. Repito, paro nacional 11 de abril. eh, y no está buscando destabilizar nada, al contrario. O sea, yo digo al tiro, para que los que sacan las cuentas rápidas y que están agarraditos de esa elite, un poquito dejen espacio a la ciudadanía, a la sociedad civil, al pueblo, déjenlo, dejen el espacio. Si los países los conforman los pueblos, no las élites. Las élites son parte del país, pero no son su constructo principal desde el punto de vista de la soberanía, del ejercicio de esa soberanía. Digo esto porque yo tengo entendido de que a ese paro están adhiriendo el Colegio de Profesores, Trabajadores de la Salud, la CONFES, sectores sociales de distinto tipo, de distinto orden, y puede ser extraordinariamente importante para poder empujar los procesos que apuntan directamente a esto que estamos mencionando: salarios, precariedad, eh, 40 horas, reforma de pensiones de verdad, viviendas, salud, cuestiones de pervivencia, de pervivencia. Si terminemos con el cuentito que Chile como algunos pensaron en los 90 y en el 2000, no sé, pues una especie de gigante asiático, pero trasladado al cono sur. Si nunca lo fuimos, nunca lo fuimos. Ahora, esto no quiere decir que no hayan habido ciertos procesos de crecimiento, estabilidad, de apertura, de cosas de naturaleza social. No, no es negar eso. Sí, el problema es que si se quiere instalar e imponer la idea, ¿no?, de que Chile de los 90 en adelante transitó para transformarse en un país de modernidad, eso es una bofetada a la ciudadanía, porque la ciudadanía no lo vive. Y no lo vive no porque no lo quiera vivir, sino que porque no lo vive. No lo vive. Entonces creo que ahí hay un punto de referencia que es súper importante. El paro nacional, que como digo, lo convoca la CUT, pero ya se han plegado un montón de organizaciones sociales, gremiales, trabajadores, universitarios, estudiantiles, en fin, o sea, territoriales. Yo creo que eso puede ser un factor democrático, popular, participativo, de extraordinaria importancia para lo que pueda ocurrir en Chile en los próximos meses. Bueno, vamos cerrando el programa de Vamos, esta noche. Lo vamos a cerrar con un poema, muy pero bien, esta vez lo voy a hacer citando a un poeta que creo y que vale la pena también hacerlo como homenaje al pueblo ruso, a ese sentido profundo del pueblo ruso, a través de Vladimir Mayakovsky. Poema que se llama Escuchen. Escuchen, si las estrellas se encienden, quiere decir que a alguien les hace falta. Quiere decir que a alguien quiere que existan. Quiere decir que alguien escupe esas perlas. Alguien esforzándose entre nubes de polvo cotidiano, temiendo llegar tarde, corre hasta llegar hasta Dios y llora. Le besa la mano nudosa, implora, exige una estrella, jura,
no soportará un cielo sin estrellas. Luego anda inquieto, pero tranquilo en apariencia. Le dice a alguien, ahora estás mejor, ¿verdad? Dime, ¿tienes miedo? Escuchen, si las estrellas se encienden, quiere decir que a alguien les hace falta, quiere decir que son necesarias, quiere decir que es indispensable que todas las noches, sobre todas las noches, sobre cada lecho, sobre cada techo, se encienda, aunque más no sea, una estrella. Buenísimo. Mayakovsky, buenísimo. Mayakovsky. A veces es Muchas bueno gracias, Omar. escuchar, A veces, bueno, mirar las estrellas. sí, mirar las Así es. estrellas. Sí. Sí, pues. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao.